Muy buenas noches. Mi nombre es Andrea Bustamante. Yo voy a estar pues en este día compartiendo, pues acompañando a Camilo en esta presentación que nos va a realizar. Eh, yo hago parte del grupo humano del museo y estaremos pues en esta noche con nuestro gran invitado Camilo Flores. Camilo es biólogo de la Universidad de Antioquia, es magíster en ciencias biológicas de la Universidad CES, estudiante de doctorado en entomología, y pues ha sido un colega, un compañero desde la universidad. Eh, Camilo es un especialista del grupo para Colombia, de este grupo que son los membrácidos. Eh, y pues de lo que conozco de Camilo, es una persona muy académicamente muy dedicada, muy brillante pues en todo lo que hace. Por lo tanto, pues es un espacio para aprovechar. Ustedes que están acá, bienvenidos pues a todos nuestros, a los que se están uniendo a esta reunión. Podemos hacer preguntas al final vía el chat, por medio pues que lo pueden escribir en el chat, o también pues al final vamos a abrir un espacio para preguntas para abordar pues a Camilo. Estamos acá vamos a que Camilo nos cuente en dónde está en estos momentos y otras cositas pues que nos quiera contar. Pues estamos esperando a subir unos videos. Mientras tanto, pues damos paso a que Camilo nos dé unas palabras antes de empezar la presentación. Hola, hola Andrea. Hola, Camilo. No, pues ahorita estoy haciendo el doctorado en State College, en Penn State University. Pues y nada, o sea, ya como tú estabas contando, pues ya llevo mucho rato trabajando con membrácidos. Entonces nada, pues también como muy contento de poderles contar un poquito de estos bichos que a mí me gustan tanto y que espero pues que les terminen gustando así también mucho. Sí, me imagino que por allá no hay tantos membrácidos. ¿Dónde estás? Pues la diversidad debe ser mucho más acá en Sí, Colombia. claro, pues la mayor diversidad de membráceos en el mundo está en el neotrópico, pero incluso pues acá sí hay una diversidad que es considerable, pues obviamente no es comparable con la que hay en Colombia, pero pues es interesante y tiene unos bichos que yo nunca había visto. Entonces pues igual la experiencia es como bacana porque uno ahí va aprendiendo de grupos que no podría pues ver, pues muchos están relacionados con otras plantas que no hay en los trópicos. Entonces, sí, pues eso lo hace interesante también. Claro. Qué maravilla que una vez pues puedas terminar ese doctorado, puedas venir acá a compartirnos todos esos conocimientos. Tal vez de pronto piensas retornar a Colombia. Pues sí, yo ahorita soy estudiante, soy Fulbrighter, entonces, pues por la misma beca igual, pues la idea es volver a Colombia. Y obviamente pues a mí me apasionan son los bichos del trópico. En Colombia hay muchas cosas para hacer todavía en estos bichos, pues ya les voy a mostrar en un momento y pues nada, o sea, como que allá uno saca la cabeza por la ventana y ve membráceos, entonces qué mejor sitio para uno poder estar estudiando membráceos que allá. Pero pues sí, o sea, esa es la idea es también como intentar crear escuela, pues en grupos que estén relacionados, entonces sí, pues eso es como uno de los objetivos. Por acá veo, bueno, no, habían levantado la mano, pero no, todavía no. Igual pues estamos esperando que se conecten más personas y Camilo, no sé cómo vamos con montar la presentación. Estamos esperando un momento para que podamos escuchar ciertos sonidos que trae la presentación de Camilo. Entonces, en breves minutos, él empezará con la charla. Dice que todavía faltan 8 minutos. Muy Eh, bien. Pues igual como de preguntas sería
Igual en la charla nos vas a hablar bastante de membrácidos. A mí pues me inquieta bastante los membrácidos que están por allá. Pues como no, como yo estoy acostumbrada a, a los que están acá, como pensar esas relaciones pues que puedan tener allá, si tienen también tanta interacción con hormigas y si las plantas son tan específicas. Acá hay algo bien particular, es que los membráceos como desde México pues hacia el norte, eh, son, son como restringidos a esta área. Y aparentemente hay que tiene que ver con una relación que tienen con una familia de plantas que es Fagácea, que es la de los robles. Pues ahí está Quercus y otro montón de plantas. Entonces, eh, hay unas tribus que solo se encuentran, pues no se encuentran solo acá, pero la diversificaron en esta zona. Entonces son muy específicos a ciertos grupos de plantas, los esteros inmaduros tienden a camuflarse con ellos, entonces sí, eso hace que esa interacción con estas plantas sea bien particular, pero no, en general los organismos no están interactuando tanto con otros bichos, por ejemplo con hormigas como en el trópico. Eh, pero pues es básicamente porque la diversidad de hormigas acá es mucho más baja, obviamente acá es muy frío, eh, entonces la actividad también pues de los bichos está como muy limitada por las estaciones. O sea, no es lo mismo no vivir en el trópico que todo el tiempo, o sea, a pesar de que pues, yo hablo todos los días con mis papás y me dicen como, sí, está dando mucho frío, pero es que uno no se imagina el frío que en realidad es el invierno, o sea, como que acá no hay forma, o sea, ya después de menos de 0 grados es como imposible, pues para los bichos es mucho más difícil. Entonces esas estrategias tienen que ir como muy ligadas a cómo están moviéndose, cómo van pasando las estaciones. Entonces los bichos, por ejemplo, solo están muy activos como a finales de mayo y junio, que es como esa transición entre primavera y verano. En verano están pues como activos y ya después ponen los huevos y quedan pues básicamente los adultos se mueren. Entonces ya después ahí los huevos pasan todo el invierno hasta esperar hasta la próxima primavera. Entonces es una dinámica muy diferente a la que uno ve en el trópico, porque uno allá ve membráceos todo el tiempo. Entonces acá es como que si usted no los vio en mayo y junio, como que básicamente se perdió la mayoría de diversidad de membráceos acá. Entonces esas cosas son como particularidades que son bacanas pues también de aprender. Sí, claro, y esa estrategia pues para que los huevos tengan esa latencia durante todo el invierno, que sean viables pues una vez se termine la temporada. Sí, no, y alrededor de eso hay un montón de cosas muy interesantes porque digamos que los huevos eclosionan, precisamente es como por ciertas cosas que hay en las plantas, pues las plantas se llenan como de agua cuando empieza la primavera, entonces eso genera un cambio como en la fisiología de los huevos y hacen que eclosionen. Entonces, ¿qué puede pasar? Que si un membracio pone huevos en diferentes plantas hospederas, en diferentes especies, supuestamente sea una misma especie de membracio, esa forma en que las plantas se llenan de agua va a cambiar el tiempo en el que están eclosionando los huevos. Entonces eso puede cambiar como toda una dinámica de que grupos están apareciendo más rápido que otros y eso genera, por decir, como una barrera, eventualmente una barrera de apareamiento. Entonces por eso es que acá también ha sido como el sitio como con mayores estudios de evolución simpátrida. Eso es también bien interesante, pues como que se evolucionen en el mismo sitio, pues como grupos que están diversificando en una misma área. Entonces también es chévere eso. Ya, mediados pues por esa, por la estacionalidad, esa Ujú. evolución. Sí, pero uno no se imagina todo lo que hay de eso en el trópico, porque uno no, pues de esa parte evolutiva no se han hecho tantos estudios, pero uno sí lo ve, o sea, uno va al Alto de San Miguel y uno encuentra así un montón de especies del mismo género en la misma planta hospedera. Eh, entonces uno pregunta cómo estos bichos cómo están generando esas barreras. Entonces hay muchas cosas que están como involucradas ahí, pues. Eh, pero pues eso, falta mucho, pues faltan como cosas en ese estilo para hacer, sino que acá hubo un especialista
en esa parte que fue, pues que hizo unas cosas bien interesantes. Qué bueno. Bienvenidos a todos los que se están conectando en este momento. Estamos pues con nuestro invitado Camilo Flores. Y Camilo ahorita nos va a presentar que pues el título de la presentación es fascinante. Realmente los membrácidos son fascinantes, el fascinante mundo de los insectos espina. Estamos esperando un momento para poder subir la presentación y que escucharlos. Yo realmente no sabía que los membrácidos hacían sonidos, que fueran pues audibles para nosotros. Bien interesante pues como lo que vamos a abordar en el día de hoy. Sí, no, es que, pues claro, uno no se imagina insectos haciendo ruidos, sobre todo de ese tamaño, pues porque no está acostumbrado a escuchar los grillos, a escuchar las chicharras, Chicharra. pero sí, la forma en que se comunican estos bichos es increíble. Y no solo pues los membráceos, son casi, hay registros de más de 200.000 especies de insectos haciendo sonidos de forma similar, pues como ahorita les voy a mostrar. Y que pueden hacer sonidos que son súper complejos con señales que apenas estamos estudiando. Entonces, como que, o sea, sí, para mí cuando empecé eso, pues que fue hace muy poco, fue como que era un estallido impresionante. Como, ¿cómo Sí, es claro. posible que estos bichos que se vean así tan quietos, como sin hacer nada, sean pues hagan estas cosas tan increíbles? Ya está, Sí. Y me imagino que sonidos en el audible y en el no audible. pues no son Podría audibles en ser. realidad. No, los de estos bichos no, es que son muy pequeños. Pues membráceos. Sí. Eh, O sea, no los escucharía, uno se arrimaría a los animales y no escucharía el mm, sonido. Ah, hay que capturar. no, sí hay que utilizar ciertos aparatos pues particulares para poderlos escuchar. Wow, súper interesante. Es lo que lo hace todavía más complicado. Ya Sí. falta un minuto para que supuestamente termine esto de abrir. Bueno, igual pues mientras estamos acá, pues los que ya están conectados saben pues que la idea es aprovechar a Camilo, tenemos un experto en este tema y este grupo pues necesita también muchas personas que se quieran unir a una escuela, a trabajar con Camilo luego. Pues igual estás abordando dos grupos, realmente membrácidos y hormigas, que lo hace todavía mucho más complejo taxonómicamente. Sí, no, claro, pues la parte de hormigas voy todavía muy más cauteloso, pero ahí no le va haciendo. Sí, claro. Entonces, sí, la idea es aprovechar pues esta charla. Recuerden pues que pueden hacer preguntas escritas a medida que Camilo va contándonos y conversando. Pueden ahí emitirnos las preguntas y finalmente pues sí vamos a abrir un espacio para que el que quiera alce la mano y le damos la palabra para poder abordar pues más directamente a Camilo. En breves minutos comenzaremos. Estamos acá como eh, organizando algo de la presentación para poder escuchar los sonidos que emiten los membrácidos. Ujú. Esperamos pues, no, pues cuando vuelvas Camilo, por acá a Colombia, pues bienvenido al Museo de Ciencias Naturales de La Salle. Acá pues tenemos una colección de insectos, una colección zoológica y dentro de la zoológica están los insectos y tenemos algunos grupos de membrácidos que sería interesante pues si cuando vuelvas por acá a Medellín, visitarnos y ayudarnos pues con la contextualización taxonómica de los animales que tenemos acá y también pues son datos que pueden funcionar y servirte para tus estudios. A todos pues los que están presentes, pues ya les cuento que el Museo de Ciencias Naturales de La Salle tiene las puertas abiertas para quien quiera consultar las colecciones.
principalmente la colección zoológica, que corresponde a aves, mamíferos, lagartos, y otros grupos como los artrópodos, pues muchos invertebrados, artrópodos, insectos en general. Entonces, pues sería bien interesante que nos puedan visitar. No, yo creo que definitivamente no se puede porque como son archivos tan grandes, pero si quieres yo empiezo, pues si me entiendes, se pueden ver los videos de todos modos y yo les voy contando acerca de estos bichos y pues ya después buscamos una forma que la gente pueda como escuchar estos videos después, pero Bueno, porque sí. sí. Sí, igual después editaremos el video y ya lo dejaremos disponible en YouTube. Entonces ahí miramos Ujú. cómo ingresamos esos sonidos ya cuando estemos editando el video. Entonces, sí, Listo. Camilo, si quieres empiezas y nos compartes. Y muchas gracias. Yo me voy a desconectar por acá y le doy paso pues de lleno a Camilo. Listo, muchas gracias, A ti Andrea. muchas gracias. Eh, bueno, de nuevo, buenas noches. Pues como estaba hablando con Andrea, pues yo les voy a contar acerca de este maravilloso grupo que pues les dicen insectos de espina. Tienen varios nombres comunes, sobre todo pues en Medellín. Yo he escuchado que se los conoce como insectos de espina o helicópteros incluso. Tienen historias muy bonitas pues como detrás de eso. Y pues, voy a poner acá. Entonces quiero empezar es como hablando la generalidad acerca de- de los insectos, que son una cantidad impresionante de especies. Hay más de 1 millón de especies descritas, del cual, no sé si ustedes pueden ver acá en esta torta, pues donde se muestra la proporción, la mayoría de organismos pues que han sido descritos son insectos. Y dentro de estos grupos, pues están ahí como, obviamente hay cierto tipo de clasificación. Tenemos moscas, mariposas, cucarrones, chinches, grajos. Y pues estos insectos tienen una cantidad de formas impresionantes. Es de los grupos pues que además en términos comportamentales es de lo más diverso. Pues por ejemplo uno puede ver en este caso moscas con los ojos como pedunculados, cucarrones con cuernos, otros organismos con cuernos, un montón de estructuras que pueden ser buenas para protegerse. Eh, Pueden tener como un montón de estructuras, por decir así, como en el exoesqueleto, que es la parte exterior de los insectos. Entonces pueden ser metalizados, pueden estar estriados, pueden estar llenos de pelos. Y en términos de biomasa, pues los insectos son, digamos que en términos de los animales, son los organismos que más biomasa tienen en el mundo. Entonces, si ustedes pueden ver ahí es una ilustración donde está mostrando con más escala la diferencia en biomasa en términos de, por ejemplo, insectos y mamíferos. Entonces, en mamíferos tendríamos, no sé, en este caso, por ejemplo, es una chuchita, pero pensemos pues también en un elefante, en ballenas que son tan inmensos, pero entonces imagínense la cantidad de insectos que hay en el mundo que la biomasa es mucho mayor y esto los hace muy importantes en términos ecológicos, porque pues obviamente entonces eso les da un montón de funciones, como por ejemplo ser la comida de muchos otros grupos, servir para polinizar plantas, dispersar, reciclar nutrientes en el suelo. eh, y dentro de toda esa diversidad tan grande que hay de insectos, pues tenemos a los chinches, a las cigarras, a los pitos, y acá entonces están también los insectos de espina, que los insectos de espina son una familia que se llama Membracidae. Este grupo tiene una diversidad morfológica que es impresionante para ser simplemente una familia. Y les voy a contar a qué se debe esta diversidad morfológica. Entonces, los insectos están divididos en 3 segmentos grandes: cabeza, tórax y abdomen. Y el tórax a su vez está dividido en 3 partes, como la parte anterior, que es el protórax, la del medio el mesotórax y la posterior, que es el metatórax. En el protórax, en la parte dorsal, eh, básicamente tiene una estructura que se llama pronoto, que es la que tiene esa diversidad de forma. Entonces, básicamente está
esta estructura está modificada y se puede expandir sobre todo el cuerpo, cubriendo entonces parte del abdomen y el resto del tórax. Eh, no sé si acá, porque es una pregunta frecuente, que si estos bichos todavía tienen alas, entonces sí, tienen igual las alas, pero toda esta estructura está cubriendo el resto del cuerpo. Y pueden tener formas desde hojas, pueden tener formas de espinas, pueden tener formas de estípulas, o simplemente tener formas que son muy difíciles de describir, hasta otros organismos que pueden imitar, por ejemplo, avispas, hormigas. eh, Esta es la especie, digamos que, de las más comunes, que seguramente es de las más, probablemente están más familiarizados, sobre todo en algunas partes de Colombia. En Medellín, pues de ahora les voy a contar una historia acerca de esta especie que es un Bonia crassicornis. Y entonces la función de esta estructura, pues en realidad no se ha podido establecer bien. Aparentemente puede funcionar para dispersar hormonas, para termorregular, también para comunicarse entre ellos. Y una de las funciones que es bien particular es pues, es la capacidad también de huir de depredadores. Entonces, en este caso, este membrácido puede automutilarse y básicamente lo que hace es botar parte del pronoto para poder escapar de su depredador. Y el adulto puede seguir viviendo pues como si nada, se puede reproducir, pues obviamente sin el pronoto, como sin esa protección. Pero esto ocurre en muy pocas especies, pero es una como de esos comportamientos bien interesantes. Esa estructura también les puede servir como camuflaje. Por ejemplo, este bicho lo encontré en el Alto de San Miguel y pues ustedes pueden ver que básicamente está muy camuflado como con una estructura que pareciera ser como una estípula, y él está muy quieto, entonces son bien difíciles de ver en algunos momentos. Hay incluso hasta reportes, pues hay una hipótesis que incluso esta estructura puede funcionar como un globo aerostático. Entonces, pues básicamente el autor, hace ya casi 70 años, decía que como esa estructura por dentro es vacía, está hueca, y en este caso en esta especie de membrácido es traslúcida, básicamente el sol podía como calentar el aire que estaba dentro del pronoto. Entonces lo que hacía el bicho era simplemente soltarse y que podía flotar como un globo aerostático. Entonces ya que podía llegar como hasta la sombra hasta la sombra pues como del bosque, y ya se enfriaba el aire, entonces ya podía volver otra vez a descender. Pues esto es como en su artículo dice que lo vio durante muchas veces, pero pues en este momento estamos viéndolo en términos biomecánicos y es muy difícil que esta estructura pueda generar como esa capacidad de flotar porque es muy pesada en comparación con el insecto. O sea, para este bicho antes va a requerir tener un vuelo mucho más fuerte porque tiene que cargar una estructura que es muy pesada. Y otros bichos, entonces, por ejemplo, como en este caso, pueden parecerse avispas, que eso les confiere pues ventaja para que, pues obviamente en la naturaleza las avispas eh, pues no son tan apetecibles para muchos depredadores, por ejemplo, como aves o mamíferos. Y esto estoy hablando de los adultos, porque cuando están en fase, pues como estadios inmaduros, yo diría que básicamente son unos expertos en el camuflaje, porque las ninfas tienen otra biología muy diferente a la de pues digamos que en términos, entre comillas, diferente, porque tienden siempre a estar bien camuflados, son muy quietos. Entonces en este caso, pues el camuflaje de esta ninfa es impresionante, la modificación que tiene, básicamente es como parecerse a una hoja que está mordida. Ahí se alcanza a ver solo uno de las ninfas, pero hay otras que están en la misma planta que son bien difíciles de ver. Y estos son otros ejemplos de esas ninfas, de cómo están decamufladas. Entonces, generalmente las ninfas, pues los estadios inmaduros, tienden a parecerse mucho como a las texturas de la planta. Pues en este caso, por ejemplo, hay una melastomatasia, acá hay un roble, entonces también tiene como ese mismo indumento de la planta. Y en algunos casos, pues las ninfas pueden aprovechar también estar en plantas que ya también tienen interacciones con hormigas, por ejemplo, con guamos, que a veces es común.
Entonces son como interacciones ahí bien interesantes. Entonces, ¿qué comen los membráceos? Entonces los membráceos son fitófagos, se alimentan de savia de la planta. Entonces básicamente tienen un aparato bucal que les sirve para chuzar la planta y llegar hasta los haces vasculares. Entonces puede ser xilema o floema. Y ya de ahí empiezan a succionar para extraer la savia. Que eso tiene pues como una implicación interesante que ahorita les voy a hablar. Y entonces vienen un montón de plantas hospederas. Entonces, en el trópico, digamos que están relacionados con muchas familias de plantas. Dependiendo del grupo de membráceo, pues pueden estar asociados a ciertos, más específicamente a ciertas familias o incluso a especies, siendo pues como más especializados. Y algo interesante, por ejemplo, en esta foto que está acá, es unos membráceos que usan que les gusta ir en urticáceas y justo se hacen en la parte como en la vena central de la urticacia para que esto les provea como una defensa. Entonces hay muchas, en la parte pues de su interacción con plantas es muy amplia, va a ser muy dependiente como de cada grupo. Básicamente los membráceos pueden vivir solitarios, hay especies que son solitarias, pues pocas veces están como asociadas a, pues forman parejas para copular, pero en general también las ninfas son solitarias, adultos solitarios, hasta otros que pueden formar agrupaciones muy grandes, hasta de cientos de individuos. Entonces, digamos que está como todo ese espectro en términos de cómo se están agrupando. Y una de estas características de los grupos que en general se forman estas agrupaciones grandes, hay algunos que tienen cuidado maternal. Entonces se refiere a que las hembras tienen un montón de estrategias que les permite defenderse contra enemigos, pues. Entonces en este caso son avispas parasitoides, que son pues unas de los principales como enemigos de los huevos de estos bichos. Tenemos arañas, grajos, de otros artrópodos. En general los mamíferos, los vertebrados, perdón, no son tan depredadores de este grupo. Entonces, listo. Tienen diferentes estrategias. Una de estas es posarse sobre los huevos. Entonces, en este caso, acá pueden ver a unas hembras de dos especies diferentes posadas sobre los huevos. Incluso otras especies pueden secretar cera. Entonces, en este video, pues se alcanza a ver básicamente una hembra. El ovipositor está como secretando una sustancia cerosa que aparentemente funciona para que los huevos no se deshidraten y también para que las avispas parasitoides no puedan ingresar pues como con su aguijón a poner los huevos ahí. También pueden defender agresivamente a las ninfas. En este caso también se pueden posar sobre las ninfas, ya no sobre los huevos, sino como ya los huevos eclosionados. Y en algunos casos las hembras hacer, pueden hacer cortes en la planta que le ayudan a las ninfas a alimentarse de la savia. ¿Qué pasa? Que las ninfas generalmente tienen un aparato bucal muy pequeño y que no es grueso, que no puede como penetrar en el tejido de la planta. Entonces lo que hace la hembra es básicamente hacer huecos para que las ninfas puedan ingresar a los haces vasculares y poder succionar la savia. Hay otros que tienen unos comportamientos increíbles, como este caso de esta hembra que puede secretar cera en los tallos. Esta cera, esta sustancia cerosa es bien pegajosa. Entonces, digamos que los otros bichos no pueden caminar por esa planta como libremente porque quedan pegados ahí. Y aparentemente es como un sistema relativamente efectivo para defender como a sus hijos. Sino pues que hay que pensarlo en términos de un bicho de estos tan pequeño, hacer como una inversión tan grande para poderlos proteger, es como que me parece una cosa increíble. Y pueden tener también comportamientos muy agresivos. En este caso, bueno, espero que estén viendo el video. Era básicamente, acá estamos como tratando de ver cómo reaccionaban los membráceos a un posible depredador. Ahí se ve como un individuo que está siendo mucho más agresivo que el resto, pero todos están haciendo zumbidos de las alas. Eso es una forma como de espantar a los depredadores. Pero también pueden lanzar patadas, pueden embestir
a los depredadores y parasitoides. Y esto es lo que les contaba los parasitoides, que son unas avispas miniaturas que básicamente están atacando los huevos y están atacando constantemente pues a estos membrácidos. Eh, y tienen pues muchas estrategias. Bueno, y además de estas interacciones que tienen pues como entre ellos y con estos parasitoides y sus depredadores, pues básicamente los membráceos, hay muchos membráceos que no se pueden cuidar solos. Y no se pueden cuidar solos es que requieren de otros sistemas de defensa. Y han, digamos que desarrollado una interacción muy interesante con hormigas. Entonces lo que les decía que podían alimentarse de la savia de la planta, pues la savia de la planta tiene muchos azúcares y básicamente estos membráceos no pueden digerir todos esos azúcares y tienen que excretarlos. Y en esas cretas, una excreta pues que es azucarada. Y entonces de estas excretas azucaradas se pueden alimentar las hormigas. Entonces, básicamente las hormigas toman esta sustancia azucarada y se alimentan de esto y a cambio le pueden proteger a los membráceos contra esas avispas o los depredadores. Obviamente estas interacciones van mucho más amplios que eso. Pueden ir hasta hormigas simplemente que utilizan esta melasa de forma oportunista, hasta hormigas que tienen relaciones muy estrechas. Y básicamente esto constituye como de cierta forma una ganadería miniatura, porque lo que hacen las hormigas es, pues, lo que hacen es como mantener a los membráceos agrupados y lo que hacen para ordeñarlos, por decirlo así, es estimularlos con las antenas en la parte final del abdomen, que es como el tubo anal por donde botan, por donde excretan esta sustancia. Eh, digamos que esta ganadería tiene, por decirlo así, diferentes estrategias. Una simplemente que, pues, por decirlo así, sus vaquitas, que son los membráceos, están libres y de todos modos los cuidan para que no vaya, pues, no los vayan a depredar. Y los mantienen eso, los mantienen en un mismo sitio. Si los membráceos se empiezan a mover, a veces intentan es como mantenerlos, los empiezan como a mover también. Incluso a veces los pueden mover de sitio, pueden agarrar los mismos individuos de los membráceos y llevarlos a otras partes de la planta. Y en algunos casos, por decirlo así, pueden hacer corrales o encierros para protegerlos contra también como factores ambientales o simplemente defenderlos de manera más efectiva. Entonces, en este caso, uno ve acá como unas construcciones que son como unos hormigueros que hacen, como unos túneles y unos hormigueros que hacen en la planta. En este caso, pues esta planta está llena de esas construcciones y dentro de esas construcciones viven membráceos. Entonces es bien interesante porque esto se desconoce mucho, porque la gente no va pues como destruyendo estas construcciones, primero pues porque es muy molesto llenarse de hormigas y segundo porque uno no piensa que ahí haya otros organismos diferentes. Entonces esto es lo que les contaba, básicamente acá pues yo abrí estas construcciones, pero esto estaba cubierto y estos bichos estaban ahí dentro como cuidados por estas hormigas. Hay otras interacciones que son todavía mucho más increíbles y en términos evolutivos más estrechas, y es donde los membráceos, el pronoto, tiene la misma forma y en algunos casos el mismo color que el gáster de las hormigas. Entonces, si pueden ver acá, pues básicamente el pronoto imita esos segmentos del gáster de la hormiga, y en este caso el del lado derecho, pues básicamente imita como la misma textura de la hormiga. Y esto pues en las fotos digamos que es fácil distinguirlos, pero cuando uno está en campo es muy difícil verlos porque uno ve un montón de hormigas ahí alrededor y uno no piensa que ahí estén estos bichos. Y es bien interesante porque no es que los membráceos, sobre todo para los membráceos de tierras más calientes, de zonas bajas en bosques húmedos tropicales, pues dependen de las hormigas y las hormigas son básicamente, y no se asocian a cualquier tipo de hormiga, se asocian a ciertos tipos de hormigas que son como mucho más abundantes y que dominan en el ecosistema. Y pues esto conlleva tiene como varias implicaciones para los membráceos, que es como parte de lo que estoy estudiando acá en el doctorado, porque en muchos casos los llevó como a muchas
como muchas adaptaciones morfológicas y comportamentales, incluso fisiológicas, para poder estar con estas hormigas. Pero básicamente los membracios son como un recurso muy importante para estos grupos de hormigas, y las hormigas los defienden de forma pues muy agresiva. Pero en algunos casos, a pesar de esa agresividad, no pueden defenderlos de ciertos grupos. En este caso es un ejemplo de estas avispas parasitoides que aparentemente pueden tener un camuflaje químico que no permite que las hormigas los detecten. eh, y eso aún no ha sido pues como estudiado, pero es como una de las hipótesis que tenemos, porque es bien extraño que a pesar de que están, pues de que ciertos grupos están con muchas hormigas, no, las hormigas no los logran defender efectivamente probablemente por este camuflaje. Y pues digamos que eso, esas interacciones pueden ser también muy estrechas. En este caso, voy a mostrarles un video de cómo están. También era como un experimento de perturbación. eh, pues para ver uno simplemente acercando un pincel, qué es lo que pasa, y pues uno puede ver ahí que las hormigas de una intentan empezar a morder el pincel y se ponen mucho más activas, pues empiezan a hacer como caminar mucho más rápido alrededor de la planta. Y ahorita estamos estudiando si entre esta interacción también está mediado por comunicación acústica. Entonces, pues básicamente estos bichos se tienen que comunicar de alguna forma. Se creía que mucho de esta comunicación era por las hormonas, que era pues a partir de químicos. Entonces, pues acá de pronto van a ver el movimiento ¿de qué? De esta membrana timpánica de las chicharras, pues que seguramente la mayoría de ustedes los ha escuchado, sobre todo en épocas más secas, en muchas partes. Y esto es un sonido que es audible y se genera por unas estructuras bien particulares, porque ellos tienen unos músculos bien grandes. Esto es como un corte del abdomen. Entonces ellos básicamente mueven esta estructura para que el tímpano se mueva. Y como estos tímpanos tienen como un montón como líneas más gruesas, eso es como si fuera una forma para hacer una estribulación como muy rápida. En membráceos hay una estructura que es relativamente similar, pero mucho más pequeña. Y esto solo se ha estudiado pues en muy pocos grupos solo en realidad con una especie de membrácea, pero aparentemente eh, es como un mecanismo parecido. Lo que hace simplemente, en este caso no hay una membrana, sino que lo que hace estos músculos es mover el abdomen, y el abdomen se puede hay otros músculos que están encargados de ensanchar y de contraer, y esto genera como ciertos clics. ¿Qué pasa? Que estos sonidos no son audibles y los pueden usar para muchas cosas. Entonces, en este caso, pues, este es el ejemplo estos son uno de los micrófonos que estamos usando para grabar los sonidos de estos bichos. Como pueden ver, estos bichos son bien pequeños cuando uno toma pues como la comparación con el micrófono con lo que les está grabando. Básicamente lo que hacen los membráceos es transmitir esos movimientos del abdomen a través de la planta, como si fuera una percusión. Entonces se llaman señales vibracionales y las pueden usar para un montón de cosas. En este caso, pues acá no la van a escuchar, pero ojalá puedan ver como el abdomen. Básicamente lo que hace la hembra es vibrar, está generando como ciertas alertas para, para que otras hembras en la misma planta estén atentos a un posible depredador. En este caso yo estaba haciendo un experimento pues como molestándolos para ver como cuál era el sonido y cómo respondían las hembras. Este caso también puede estar involucrado en cortejo, entonces los machos pueden, en este caso, el macho aparentemente está como estimulando a la hembra, está haciendo como movimientos con el abdomen. Y en muchos grupos, incluso los machos pueden competir por la hembra a partir de cortejos. Los machos pueden, por ejemplo, transmiten una señal, la cual escucha la hembra le responde, entonces se forma un dueto, entonces el macho así encuentra a la hembra. Pero hay otros machos que pueden anular la señal de un macho con ciertas señales. En este caso también es otro ritual de cortejo. Entonces, por ejemplo, todos los movimientos de las alas, que pues uno simplemente nos podría ir, se escuchan, los movimientos del abdomen, movimientos de las patas.
Se pueden escuchar incluso cuando están caminando las hormigas. eh, entonces, por eso aparentemente hay un montón de señales que pueden estar como implicadas en ese tipo de interacciones, pero también pues como entre los membráceos. Eh, pues también la idea es como hablar de cuántos membráceos hay en Colombia. Digamos, en el mundo hay alrededor de 3.500 especies agrupados en 500 géneros. Están distribuidos en todo el mundo y son principalmente pues como mucho más diversos en la zona tropical. Eh, pero en el neotrópico son particularmente más diversos y en Colombia entonces pues hay una diversidad que es muy grande, aunque haya muchas zonas que están poco exploradas. Entonces esto fue a partir de mi trabajo de grado que fue hace ya 7 años, que fueron los puntos de donde yo revisé membráceos, y como pueden ver hay muchas zonas como en el Amazonas, en los llanos orientales, en mucha parte del Caribe, incluso en muchas zonas como de Chocó, que aún no se ha explorado bien. eh, y lo que hemos visto pues como en los últimos años que hemos trabajado con varias de esas zonas es que la diversidad es mucho más grande de lo que se espera, y yo espero pues en un futuro cuando tengamos un ejército de gente estudiando membráceos, seguramente habría, yo calculo que hay más de 150 géneros y alrededor de 800 especies en Colombia, que eso es básicamente el poco más del 20% de la diversidad que encontramos en el mundo. Entonces, si ustedes piensan, esta diversidad es muy grande, pero lo que a mí me impresiona más es como las historias que uno puede contar a partir de estos bichos, porque pues ya vimos que son muy maravillosos, pero yo creo que esto representa también como algo de la historia pues de un país, y básicamente yo pienso que la diversidad es como una forma de contar de los sitios. Entonces les voy a contar algunas historias alrededor de unas especies de membráceos. Voy a empezar por esta, que es el insecto espina, que es bien común en el Valle de Aburrá. Esto fue a partir pues, del trabajo de grado de Nicolás Zambrano, que era estudiante pues, de la Universidad de AFIT. Entonces, básicamente lo que encontramos es que la gente decía que en Medellín estos bichos habían desaparecido, porque antes básicamente lo que hacía la gente era, decían que pues, tenían un montón de anécdotas diciendo que jugaban con ellos, que los ponían a pelear, porque estos bichos, este grupo particularmente lanza patadas muy fuerte, entonces que los ponían a pelear entre ellos. Había otra gente más ociosa que con una pita les amarraba las patas y los ponía a volar, entonces por eso les decían en los helicópteros. Entonces había muchas anécdotas, y fue bien particular es porque empezamos como a recopilar información de como la información que le enviaban a Nicolás. eh, Casi la mayoría de gente decía que estos bichos los habían dejado de ver. Entonces nuestra pregunta es, pero pues así será real eso. Entonces hicimos un trabajo con Ciencia Ciudadana, donde la gente le enviaba los registros a Nicolás y mapeamos estos registros en el Valle de Aburrá. Y pues, si no estoy mal, Nicolás pudo haber recopilado más de 350 registros. eh, entonces, básicamente, estos bichos están todavía en todo el Valle de Aburrá. Pero lo que nos pareció particular es como esa forma de ver que todavía pues, las personas lo siguen viendo, pero a pesar de eso siguen diciendo que no están y que han desaparecido. Entonces tenemos pues como varias hipótesis, como que probablemente muchas de las plantas donde se veían ya están mucho más grandes, entonces ya es más difícil verlos, eh, o simplemente también las áreas verdes han estado pues como reduciéndose. Pero entonces, o sea, lo que me parece más interesante es como todas las anécdotas que hay alrededor de estos bichos, y pues digamos que es un poco triste como que se haya perdido eh, como esa forma en que la gente los veía antes pues y que jugaba con ellos. Otra historia interesante es que en Alemania, en un museo, no recuerdo en este momento cuál, eh, había una escultura de un bicho, un tamaño, pues una escultura obviamente muy grande de un bicho, y la gente decía que eso era imaginación del escultor, que era Alfred Keller. Y decían pues que este bicho básicamente había sido producto de la imaginación, pues se generaron un montón como de cosas alrededor de, este, de esta obra. Pero básicamente esto corresponde a un membráceo
particularmente la especie Ocidum globulare. Entonces uno encuentra muchos registros en internet como que, sí, los insectos más extraños del mundo, Ocidum globulare, y que están en Brasil, en el Amazonas brasilero. Entonces, eso es bien particular porque básicamente uno podría decir que el insecto más extraño del mundo está en San Miguel, ahí al lado de Medellín, que fue una especie que encontramos hace unos años ahí en el Alto de San Miguel y algunos individuos en Cocorná y otros en Yarumal, y que lo escribimos pues como para dedicárselo a este sitio, el Alto de San Miguel, y tiene unas estructuras, pues el pronoto en este bicho es bien particular, no se sabe bien a qué, pues, qué es lo que puede estar imitando, todo el mundo saca hipótesis diferentes, dicen que pueden ser arañas con presas, dicen que pueden ser bichos que tienen un hongo de esos que hacen volver zombies a los insectos, que les está creciendo. Pero lo que sí sabemos, lo que tenemos pues claro es que es una estructura bien interesante en esta especie y en otras especies que también encontramos en otras partes de Colombia, como en Tatamá y en Farallones de Cali, no muy lejos pues a otras ciudades. Bueno, acá este es otro bicho que encontramos incluso en el Amazonas. Después les compartiré el sonido que hacen copulando estos bichos, que fue bien interesante, pues porque es como de los primeros registros en esta especie, que está como distribuida a lo largo también del Amazonas. Y esta es otra historia también que es bien bonita. Fue una especie también que escribimos hace, digamos que así recientemente, pues hace como 3 años. Eh, esta especie tenía un montón de características muy particulares, diferentes al resto. Para escribirla, obviamente, se requiere pues un proceso largo de investigar como que partes, por ejemplo, en la morfología son diferentes al resto de grupos que ya se conocen. Entonces uno hace pues básicamente un análisis morfológico de muchas estructuras, desde los adultos hasta las ninfas. Y esta especie particularmente tiene un comportamiento de cuidado maternal que es increíble. Entonces las hembras, secretan cera sobre los huevos y además de eso se sientan sobre ellos y los defienden de forma agresiva. Y esto lo hacen incluso ya cuando están ya las ninfas y lo pueden hacer como en diferentes partes de la planta. Bueno, no. Y además de eso secretan una cera en la planta hospedera para proteger a los hijos. Esta sustancia cerosa es pegajosa, así como les mostré en el otro ejemplo. Y lo hacen con una forma bien particular. Entonces, en este caso, en el video, ahí disculpen cómo estaba temblando, pero era al lado de un río y está muy difícil coger la planta. Ahí está la hembra poniendo la cera en un patrón bien particular, así en espiral, que no se encuentra en otro grupo. Esto es una inversión increíble, pues si uno se pone a pensar en un bicho de estos tan pequeño, en cuidado maternal. Por ejemplo, acá esta es la extensión en la que pueden poner la planta. Básicamente parece casi un arbolito de Navidad. Y esta especie pues lleva el nombre Caloconopora stella, precisamente porque se lo dediqué a mi mamá Luz Estela Valencia. Pues obviamente pues fueron muchas razones. Eh, pues para compartir, por ejemplo, el cariño que le tengo a los membráceos y todo pues el amor que le tengo a ella. Y eso representaba en ese cuidado maternal tan impresionante. Entonces, pues mi mamá básicamente me manda fotos, de haber puesto unas fotos de las que me manda de membráceos. Yo creo que puede reconocerlos ya en la finca muy fácilmente, lo cual es como bien increíble. Yo creo que es bien bonito no poder hacer divulgación científica, empezando por los seres como que están más cercanos a uno. Y además de esto, pues esta especie está en unos sitios increíbles, está en Santa Cecilia y en límites entre Risaralda y Chocó, en todo pues como el piedemonte de Tatamá, de la cordillera occidental, en unos sitios pues que han sido como, digamos, poco explorados, precisamente pues por todos los problemas sociales que hay en estas áreas, pero que tienen unos bosques que son una cosa increíble. Y en otro sitio que lo encontramos en Remedios, pues que también, pues que en el
que es interesante ver esa conexión que probablemente pueda haber tenido el Magdalena Medio con, pues porque hay mucha fauna que se comparte entre el Magdalena Medio y Chocó. Y en Remedios es bien particular, pues porque el, este hecho lo encontramos en un bosque que está siendo resguardado por don Gustavo Campuzano, que es pues es un ganadero que tiene una pasión impresionante por sus bosques y ahí en ese bosque hay unas cosas impresionantes, pues muchas cosas muy bonitas. Este otro bicho es Problematoide robertoi. Como pueden ver, pues no tiene esa estructura del pronoto tan aparatosa como en los otros membrácidos. Tiene una venación alar que es impresionante. Pues estas son como las alas muy diferentes al resto de bichos. Y fue interesante porque lo encontramos en Arboloco, en la finca Arboloco, que es la finca pues, que de la familia, en Villa María Caldas, en bosques ahí cercanos. Incluso pues acá como, sí, muy cerca de la finca. Y obviamente pues la finca ha sido como un laboratorio para, para aprender muchas cosas de cómo sembrar, de cómo restaurar, pero también ha sido una forma como de sensibilizarnos todos alrededor de las plantas, de los ecosistemas. Y mi papá pues ha sido como la persona que, digamos, más le ha metido la fuerza a este sitio. Entonces, esta especie pues básicamente está dedicada a mi papá, que es Roberto Flores. Mi papá pues básicamente sigue yendo a la finca, es un apasionado pues como por este sitio. También tiene una capacidad para distinguir los membráceos y ya ver insectos en la finca que es muy impresionante. Y pues digamos que también fue como una forma de unir lo mismo, el amor pues el amor que les tengo ¿por qué? Y también por la pasión pues que tengo con los membráceos. Eh, y pues sí, con lo que les decía, la divulgación con los papás es como algo que ha sido bien bonito. Y esto resultaron muchas cosas. Entonces acá fue una de las fotos como que les envié a ellos para explicarles por qué los bichos tenían los nombres de ellos, porque no es tan simple como decir, como así, yo le puse a un insecto el nombre de ustedes. Hay que explicar por qué esto es importante y en términos científicos y en términos también emocionales, porque esto que representa. Otra de las historias está alrededor de la expedición Bianorí, que fue una de muchas de las exploraciones, de las expediciones que se hicieron en Colombia después del firmado del acuerdo de paz. Esta expedición digamos que ya fue manejada por EAFID y otro montón de instituciones. Estaba las Naciones Unidas, estaba involucrada también la Universidad de Antioquia, la Universidad CES. Había estaban las comunidades campesinas de Anorí, y también entonces estaban involucrados los excombatientes de FARC, de ahí de la zona del ETCR de Anorí. Entonces básicamente esta expedición era ir a uno de los bosques húmedo-tropicales, yo podría decir de los más grandes que hay en Antioquia, y que era muy difícil ir antes del acuerdo de paz. Entonces, pues básicamente esto fue un laboratorio social. Lo que se hizo fue como muestrar un montón de grupos diferentes, desde vertebrados, plantas, y ahí están también pues involucrados grupos de insectos. Entonces están también las mariposas, libélulas, cucarrones polinizadores. Y tuvimos la fortuna entonces de participar con membráceos, de la cual salieron diferentes pues como especies nuevas, que aún no están descritas, pero pues que ya sabemos que son nuevas, que están en proceso de descripción. Y esto es interesante porque pues es una forma, es interesante ver cómo a partir de unos bichos pues que uno podría decir que son tan poco vistos por su tamaño, de cierta forma pueden contribuir a la paz en Colombia. Y esto también pues se ve reflejado. Ya hace como 4 días sacaron una nueva colección, y una amiga, Natalia Uribe, hizo las ilustraciones de estos bichos, que son 2 especies nuevas de allá, y ahorita están vendiendo estas camisetas
en una asociación que tienen que se llama Confecciones La Montaña, que venden equipos, pues, equipos de campo. Entonces venden morrales, venden hamacas. Entonces también pues ahí está el Instagram para que los sigan y miren como los productos que tienen, que es bien interesante. Eso de las camisetas de Membracios recomendadas. Mi hermana ya me compró unas. Y ellos también tienen entonces otros sistemas, pues otros sistemas productivos, como Miel La Montaña, que también ahí está pues el Instagram ahí para que lo miren. A partir de los membracios, también alrededor del estudio de membracios, alrededor del Valle de Aburrá, pues también han salido como muchas noticias. Hace poco fue esta, que fue curioso porque la gente decía que no, este bicho yo lo he visto en muchas partes, pero es porque simplemente los membracios entre sí pueden parecerse mucho por la forma del pronoto. Y este era un bicho que básicamente solo se conocía un espécimen del cual estaba ya muy mal en una colección europea. O sea, básicamente no tenía cabeza, y lo encontramos en Santa Elena. Entonces sobre esto pues como que generamos como varios contenidos donde salió pues incluso en noticias que hubo un insecto espina descubierto después de 170 años. Y podemos entonces ver en dónde vivía, con quién vivía, cómo vivía. Y pues probablemente en Colombia queden cientos de especies nuevas por describir y descubrir. Este es también parte del trabajo de dos biólogas. Entonces está Juanita Rodríguez y Mitri Forero, que escribieron Eusifonia festiva, una especie que es preciosa de la cordillera oriental, como tirando más como como hacia el piedemonte. Y Sifotes colombiensis, que fue escrita por Laura González Mozo, que estaba haciendo, pues ya terminó el doctorado acá en Estados Unidos. Pero igual, aparte, pues a pesar de las aproximaciones que hemos hecho en los últimos años, necesitamos un ejército de personas que nos ayuden a seguir contando más y más historias de membráceos. Hace poco también entonces, pues pudimos describir más especies de tatamá y otras zonas de tierras más frías, de páramos que han sido poco explorados, en este caso el páramo de Tatamá, que es un páramo que es como los tres páramos en Colombia que no ha sido perturbado por el hombre. Entonces un sitio que es muy conservado, el cual yo no esperaba pues encontrar membráceos, pero pues en esta exploración como que fue una sorpresa bien interesante. Y en otros sitios de zonas altas, entonces por ejemplo en el Valle de Sibundoy, en el páramo de Belmira, en otras zonas de Tatamá encontramos otros grupos de los cuales pues básicamente nos damos cuenta que Colombia es excesivamente diverso. Entonces, pues nada, lo que básicamente tenía para contarles era eso, cómo a partir de los membráceos y toda esa, pues a mí me parece muy fascinante ver cómo esas morfologías y comportamientos se unen también con las historias que hay detrás de cada bicho que uno ve y todas las personas que además están involucradas. Esto son fotos de unas salidas de campo que tuvimos ahorita en junio y julio y agosto, en unos sitios increíbles, en Remedios otra vez y en el Amazonas. Y cómo pues a partir de eso también como que uno, a partir de cómo la gente ve los bichos, genera cierto impacto, como en esa sensibilidad. Por entonces en este caso, don Miguel, que era pues nuestro guía ya en el Amazonas, nos contaba nos contaba muchas historias de la creación de muchos, de su forma de ver, de su forma pues de ver el mundo, muchas historias de cómo ellos percibieron la creación de un montón de seres y eso. Pero entonces él generó un montón de dudas a partir de ver estos bichos. Es como, ¿será que hay historias tradicionales que también nos cuenten cómo surgieron esta diversidad de insectos tan brutal? Porque él decía, es como yo estos bichos seguramente los había visto, pero como que nunca les había parado bolas. Y a cada sitio que vamos como que genera como cierta inquietud ver estos membráceos y ya después entonces como que le mandan unas fotos como, uy, ve, y este bicho, y es como que para mí es de las cosas como más gratificantes, porque en realidad es un grupo que es bien bonito cuando las personas los empiezan a ver.
Entonces, no, pues eso es lo que les tenía para contar y muchas gracias. No sé si haya preguntas. Muchas gracias a ti, Camilo. Muy interesante tu presentación y pues fascinante totalmente este grupo de animales que nos estás contando. No sé si tengamos preguntas en el chat. Vamos acá a leérselas a Camilo o si alguien desea levantar la mano y hacer una pregunta. Estos animales, pues, por lo visto son poco conocidos, pero una vez se conocen, pues son bien carismáticos, pues a las personas les queda gustando. Igual no tienen ninguno como que tenga como impacto como en la salud, pues no hay ninguno como venenoso o algo así, ¿cierto? Okay. No, no, pues, o sea, en realidad no, la gente, los insectos de espina, pues si uno, a veces son muy gruesos, pues como muy duros, entonces si uno los agarra duro, pues simplemente lo chuzan, pero no, no tienen, en términos de salud no tienen impactos, en términos agrícolas son plagas menores, muchos bichos no transmiten virus, entonces como que no son. También eso hace que sean menos estudiados que otros grupos. Generalmente los insectos es lo que más estudias, eh, lo que genera daños, pues como pérdidas económicas o genera ganancias económicas. Claro, o afectaciones a la salud. Por acá nos felicitan en el chat. Por ahora tenemos una pregunta de doña Consuelo Mesa. ¿Se sabe algo del estado de conservación de los membráceos o hipotetizas algo, Camilo? Pues de ciertos grupos, básicamente se sabe es que las distribuciones son muy restringidas. Entonces uno esperaría que eso podría hacer que sean vulnerables. Obviamente hay muchos que están en sitios que son también vulnerables. Por ejemplo, hay especies que solo se encuentran en el páramo del Mira y hay muchos, pues obviamente los que tienden a estar más alto en la montaña tienden a ser más vulnerables. Hay otros grupos que sabemos que tienen distribuciones muy amplias, que son bien abundantes, pero todavía no se ha hecho como pues como una labor de como empezar a ver como por especie qué tan vulnerables pueden estar. Eh, Pero yo creería que muchos están en estados muy vulnerables precisamente por esa distribución tan restringida y que están en sitios que son tan vulnerables, que son como dos de las condiciones que los hacen, pues al menos en las listas rojas, que son como importantes para categorizarlos en esas categorías pues de amenaza. Y también pues la especificidad que tengan ante las plantas o son muy generalistas o hay, pues, ¿qué nos puedes Eso contar sobre eso? también va a depender de eso. Hay muchos que, por ejemplo, los de tierras altas tienden a ser más específicos a ciertos grupos de plantas. Y a pesar que sean plantas abundantes, igual eso lo restringe en la dispersión. Eh, entonces, claro, eso los hace más vulnerables. En tierras bajas es más difícil ver esa interacción, es precisamente porque pueden tener eh, mutualismos con hormigas. Entonces, ahí es como, todavía no sabemos bien, por ejemplo, por ejemplo, qué tan probable, pues si por ejemplo los bichos que tienen mutualismos con hormigas pueden ser más vulnerables que los bichos que no tienen asociaciones con hormigas, o en algunos casos esa misma interacción con hormigas los puede ser más vulnerables porque están restringidos a interacciones a veces con solo una especie de hormiga, que también sería pues como otra de las formas pues como, sí, que sean vulnerables. Ya, súper interesante. Por acá tenemos a Dani, Curaduría Museo. Puedes tomar la palabra para que nos hagas alguna pregunta. Gracias, Andrea. Camilo, mil gracias. Espectacular la presentación que nos hiciste y enamora, como decía Andrea, enamora completamente de esas fotografías, pues eso que cuentas, como que es evolución, como esas interacciones, no, brutal. Resulta que yo estoy yendo mucho, pues antes de mi pregunta te cuento que estoy yendo mucho en este momento Bolombolo La Pintada a hacer un muestro también de mi tesis doctoral. Y hay un sitio que es como el sitio de compensación, en este caso en Pacífico, Conexión Pacífico 3,
donde me encontré precisamente uno de estos bichitos que a ti tanto te gustan, membráceos. Yo no le tomé fotografía, pero les voy a tomar fotografía y te la voy a compartir. Y vi eso que contabas ahora de las hormigas, precisamente yo estaba amarrando una red, elevando una red y la estaba amarrando pues a un árbol. Y efectivamente vi como unas hormigas, en el momento en que yo la estaba amarrando, ahí habían como unas ninfas y ya venían unas hormigas súper rápido, como que creyeron que yo, y me pareció súper particular y dije, ve, pero yo no pensé que era que las iban a defender, sino que pensé que se las iban a comer y no le presté ya mayor atención y luego salí pues. Pero ya que estás diciendo eso, voy a prestar más atención y le voy a tomar fotografía a lo que he visto. Bueno, entonces mi pregunta tiene que ver con el componente de la bioacústica que has encontrado, y es que tú decías que no son, los sonidos que has encontrado no son audibles. Entonces mi pregunta ahí es si no son audibles es para nosotros, pero están dentro del espectro audible porque tienen muy baja intensidad, entonces no son audibles para nosotros, o es porque lo has encontrado en otro espectro, por ejemplo en el ultrasonido o quizás en el ultrasonido. No, es por la baja intensidad, o sea, básicamente uno necesita eso, micrófono pues como con unos amplificadores, pero sí están, sí, ese es, pero no están, o sea, no, que yo sepa, no están en, pues en otro espectro eh, de sonido, que es lo que hasta ahora pues lo que he visto y lo que he entendido pues como con el profesor que he estado trabajando. Ya, entonces de baja intensidad. Bueno, y por otro lado, ¿cuántos repertorios has encontrado? Tú hablabas como un repertorio de apareamiento, también hablas como un repertorio de defensa. ¿Cuántos repertorios más o menos has encontrado? Es que es difícil saber porque, por ejemplo, o sea, obviamente en el cuidado maternal tienen que los hijos, en este caso los hijos tienden a comunicarle a la madre si por ejemplo hay un depredador. Entonces eso es uno de eso es por ejemplo una de las señales que tienen. Otra señal es bien interesante, por ejemplo, las hembras, cuando las ninfas están haciendo mucho ruido, hay como una señal que les dice como que hey, hagan silencio. Eso es una señal, por ejemplo, para callarlas. Otra señal que es por ejemplo, de perturbación, que es cuando le está avisando a otras hembras que hay un depredador ahí. Las señales de cortejo, que hay varias, hay unos que simplemente son para localizar a la hembra, otra que es para como estimularla, otras que pueden ser como para competir entre machos. A veces también las señales les pueden servir, por ejemplo, para saber qué sitios de la planta tienen mejores nutrientes. Entonces una ninfa se puede dirigir hasta un sitio y le empieza a avisar a las otras como, hey, vea que acá podemos comer mejor. Y hay otras señales que básicamente no tenemos ni idea qué están haciendo. Es como que en este grupo hay un montón de cosas que no es lo mismo pues como en aves que uno tiene ya una biblioteca, usted sabe cómo este hecho está en un reclamo, está haciendo tal cosa. En este estamos apenas viendo y toca hacer un montón de experimentos para poder saber a qué comportamiento puntual Claro. a qué lo están haciendo. Entonces hay muchas señales que uno escucha, que uno es como ¿para qué pueden estar haciendo eso? O sea, hay unos bichos que cantan a veces porque sí, que uno diría pues porque sí. Y no sabemos para qué pueden ser. Y eso es pues como parte también de lo que estoy haciendo, sobre todo en la parte con hormigas. Ver si en realidad estos bichos le pueden estar comunicando a las hormigas de depredadores y pueden cambiar el comportamiento de las hormigas, que, que aparentemente puede estar pasando. Fascinante eso. No, Camilo, mil gracias. No, qué bueno poder participar así. Sí, total, el fascinante mundo. Yo muy sorprendida que ellos suban a tantas alturas sobre el nivel del mar, pues que lleguen a partes de páramo. Sí, hay incluso unos bichos que están asociados, sobre todo en Colombia creo que debe haber registros de pronto en Venezuela, en páramos de la Oriental, están asociados con frailejones. Y son grupos que diversificaron aparentemente pues obviamente los frailejones son mucho más diversos en la cordillera oriental y aparentemente diversificaron también como con los frailejones, pero de nuevo, de eso tenemos algunos datos de un trabajo pues de hace 70 años y desde eso no se ha hecho nada más así de forma como estructurada. Sí, son puras cosas por descubrir, ¿cierto? En cada momento que vas avanzando en tu estudio, estás descubriendo un montón de cosas nuevas. Por ejemplo, otra cosa que me parece muy sorprendente es la automutilación.
se tengan esa capacidad de automutilarse, incluso pues en esta zona que sería el pronoto. Sí, pues hasta ahora solo se ha registrado como en 3 especies, pero no deja de ser un comportamiento bien raro. Una vez yo le mostré ese comportamiento a Cornelio Sí, en Remedios y solo así era arrancarles el pronoto a los bichos por ocio. ya. O Pero sí, sea, eso es una sí. estrategia que es bien, usted los coge y los bichos se vuelan, uno se queda Mira, con el pronoto en la mano, wow. pero siguen pues viviendo normal. Sí, claro. No, Eh, súper, Alguien súper levantó la mano. interesante tu charla y muy motivadora. Esperemos pues que haya gente que se anime a trabajar con este grupo acá pues en Colombia, pues los biólogos y también pues las personas que por medio de ciencia ciudadana pues quieran como empezar a mirar estos animales de mucho más cerca. No sé si tengamos algunas preguntas más. Alguien levantó la mano y alguien... Por acá, pues, Ana, puedes contarnos, pues, acá, hablar. Camilo, muchísimas gracias por esta charla, estuvo súper interesante y me parece pues muy bacano pues que antes de la charla prácticamente no sabía nada de estos animales y ya pues uno queda como con tanta información y queda tan sorprendido pues de lo interesante que son. Yo quería como pues como en la misma línea de la pregunta que hizo Dani, eh, no sé si de pronto ya saben como en qué frecuencias están esos sonidos. Eh, Tú dices que la intensidad pues es muy bajita como para que nosotros lo escuchemos, pero de pronto en qué frecuencias se pueden encontrar, porque a veces uno en grabaciones encuentra pues como sonidos que uno no sabe a qué atribuírselos y de pronto podrían ser. Pero no sabría bien responderte ahí. O sea, lo que sé es como que no, pero sí, en realidad no sabría responderte bien cuáles son las frecuencias. Porque hay como señales que tienen ciertos tipos de frecuencias, otras que tienen otras, pero en realidad no tengo en mente, no tengo en la cabeza cuál es la frecuencia. Eso básicamente es porque yo en esta parte de comunicación acústica empecé hace muy poco y lo que estaba haciendo es como tratar de leer artículos, pero mientras estoy en campo, grabar lo más que pueda. Entonces estoy como en la parte de aprender como de los comportamientos, pero como que en esa parte ya de meterme, por ejemplo, en el análisis como tal de los sonidos y eso, estoy todavía como apenas pues como aprendiendo, pero si quieres, o sea, también pues, me puedes escribir, yo tengo ahí como varios artículos, porque en este momento no tengo en la cabeza cuáles son las intensidades, pues, las Sí, frecuencias, perdón, las... y de pronto ustedes piensan como esas grabaciones que tienes, las piensas depositar en algún repositorio o pues después de publicarse, pues, ¿qué piensan hacer con esas grabaciones? Pues uno de mis ideas a mediano plazo es poderlas, pues yo he estado trabajando en la Universidad CES con las colecciones biológicas de la Universidad CES. Mi idea es que podamos tener un repositorio allá para poderlas depositar, o sea, incluso dejarlas pues que sean como de libre uso. Eh, pero es porque precisamente para muchos, por ejemplo, para vertebrados uno encuentra muchas páginas donde uno puede encontrar, o sea, uno puede descargar el sonido con las distribuciones de los bichos, etcétera. Entonces, a mí me parecería muy interesante poderlo hacer así para este grupo de insectos porque es el mismo problema que tienen el profesor con el que estoy trabajando, por ejemplo, tiene, o sea, él nunca ha depositado esas grabaciones que tiene él desde hace como 30 años. Entonces, eso es como de los proyectos que tenemos pues como a mediano plazo. Súper, súper interesante. Y también pues quería preguntarte como que también como has trabajado como de la mano con ciencia ciudadana, como qué ventajas o qué retos has tenido como con esa parte. Bueno, pues el que trabajó ya con esa parte fue Nicolás. Básicamente lo que vimos que era como más, los retos ahí era, pues hay varios. Uno era que la gente, en este caso, en estos bichos, que la gente puede identificar la especie que como tal, o sea, a veces
lo mismo, de nuevo, en otros grupos es más fácil identificar un individuo, entonces decirle a la gente como, hey, ¿será que ustedes ven estos bichos? Y la gente como que le atina más fácil le atinan más fácil como a la identificación. Entonces eso fue uno de los problemas, como obviamente hay muchos registros que no eran de la especie que estamos buscando, pero lo bueno es que este grupo había como las fotografías pues como que le permitieron a la gente identificarlos. Eso fue como una de las cuestiones que vimos. Otra, pues obviamente hay muchos sesgos en términos de la población a la que está dirigida, por ejemplo, en este trabajo, porque pues obviamente la gente, pues una de las razones también puede ser es porque la gente no va sacando un celular en cualquier parte para tomar una foto, para enviársela como a alguien. Obviamente no todo el mundo también está usando redes sociales y digamos que las publicaciones que se hicieron fue a través como de Instagram, de WhatsApp, algunas de Facebook, entonces como que también la población no fue, o sea, la población se reduce como a ciertos grupos, pero digamos que bueno, son cosas que tenemos ahora en cuenta para futuros trabajos. Pues sí, eso es como de lo que recuerde bien de lo que pasó con la ciencia ciudadana. Igual me parece como que fue una herramienta impresionante porque con eso podemos ver un montón de registros de un bicho que se pensaba que básicamente había desaparecido en el Valle Aburrá. Súper chévere. De nuevo, muchas gracias. A ti, gracias. Sí, muchas gracias. Por acá tenemos a don Roberto Flores, que nos levanta la mano, bien pueda abra su micrófono y nos comenta o nos pregunta Camilo. Buenas noches. Muy buenas noches. Y Roberto con Luz Estela. Roberto y Luz Estela, los papás de Camilo. Estamos muy felices con la charla de Camilo, siempre lo admiramos y queremos pues acompañarlo en todas estas charlas y conferencias que él da. Yo en todas estas cosas que estoy escuchando y todo esto tan bonito, quería preguntarle a Camilo que de pronto no tanto tiempo no le había preguntado. No sé, acá en Colombia, Camilo, ¿en qué parte hay la mayor colección de los membrácidos? Pues yo sé que en la Universidad de Antioquia, en la de CES, he visto que de pronto en Javeriana, pero no sé en qué, pues la mayor parte de los membrácidos, pues que como muy bueno uno ir a conocerlo, pues yo tengo aquí tenemos muchos libros, muchas ilustraciones, toda esta hermosura de los bichos, como dice Camilo, pero yo ya le estoy aprendiendo a decir no bichos, sino membrácidos. Entonces, ¿dónde está la mayor colección? No, pues que esté depositada, mamá, están pues en este momento en la Universidad CES, pues que es donde yo he estado depositando los bichos desde la maestría hasta ahorita el doctorado, pero la Nacional de Bogotá tiene una cantidad de bichos de hace 70 años impresionantes, de todas partes de Colombia. El Humboldt de Villa de Leyva tiene una representación muy buena porque ellos pusieron trampas en casi todas las áreas protegidas de Colombia. En la Nacional de Medellín también hay unas cosas muy, muy interesantes. Y pues en la Antioquia que también, cuando hice el pregrado, también depositamos muchos bichos. Pero pues por ahora yo diría que las más grandes están en el CES, la Nacional en Bogotá y el Humboldt. Y en la Nacional de Bogotá hay de algo de lo que ¿cómo se dice? De lo que ha cogido, ha recopilado, ¿cómo se dice? Pues tienen en la Universidad Nacional, de lo suyo, pues de lo que usted ha su investigación, sí. Sí, mamá, pues es que eso es una historia más larga, porque uno cuando le pone nombre a una especie, uno tiene que ponerle, uno designa como varios especímenes que son como los portadores del nombre. Lo que yo he hecho es enviar a diferentes colecciones esos bichos. Sí, sí, sí. Entonces en una de esas es eso. Pues los he mandado como a la Nacional en Bogotá y así. Pero es una historia pues más... Bueno. Bueno,
una feliz noche y muy felices. Camilo, no, de todas maneras, yo también disfruté y también me gocé pues esta noche la charla. Muchas gracias porque pues, aparecimos ahí. Gracias por todo esa posibilidad tan linda de poder, digamos, cada vez Aprender. aprender más de los membracios. Y me alegra mucho porque ya, pues, como ya usted lo dijo, su mamá ya está tomando fotografías y ya reconoce muy fácilmente los membracios. Ya usted le ha enviado muchas fotos, entonces va a ser la próxima doctora en membracios. Vamos aprendiendo un poco, pero con este amor tan grande que Camilo le tiene a los membracios, esto nos lo contagió y nos lo ha contagiado a toda la familia. Una feliz noche y Muchas gracias. muchas gracias. Muchas gracias a don Roberto y a doña Estela por la participación en las preguntas supremamente interesantes. Incluso eso sería muy bueno saber dónde está la mayor colección. También se me ocurre con la pregunta de doña Estela, los membracios normalmente no caen en trampas, sino que es más bien una búsqueda activa del entomólogo, del colector. Sí, pues sí. O sea, caen en trampas de luz, caen muy rápido, pues es más raro verlos en trampas de luz, pero caen bichos ahí que son raritos y en malais. Pero lo que yo he visto en mi experiencia es que es mejor recolectarlos activamente, pues buscarlos. Primero porque uno no pierde todos los datos de historia natural que tienen. Entonces, para mí eso es como lo más relevante. Uno sí puede ver muchos bichos en algunas cosas, pero sin la historia natural me parece que no tiene como tanta gracia. Pues desde lo que yo hago, pues que yo estoy trabajando con mutualismos y con comportamientos, etcétera. Sí, claro, tiene muchas interacciones con diversos grupos. Voy a ver si hay más preguntas. Yo creo que ya. Acá hay una. Que si tuviera un año sabático, con recursos y tiempo infinito, que investigaría de membracios? No, yo me dedicaría a andar todo el país a buscar membracios por todas partes. por todas las zonas que haya. Sí, o sea, yo pienso que obviamente es como, pues primero porque a mí me encanta el campo y segundo porque aún hay muchos sitios que yo sé que hay muchas especies nuevas. Y obviamente a partir de eso se abren otro montón de preguntas en términos de diversidad, en términos evolutivos. Entonces básicamente yo lo gastaría haciendo campo por todo Colombia. Sí, claro. Y hay unos grupos de plantas mucho más asociados. O sea, usted que ya tiene la experticia, me imagino que llega a un bosque y ve el paisaje en general y de pronto identifica ciertos árboles o plantas que pueden ser más propicias para ellos. Sí, eso es raro porque uno se empieza a volver como mañoso con esas cosas. Y uno sí, pero igual lo que yo he aprendido, y es una de las cosas que me parece más interesantes de hacer taxonomía, es que uno aprende a dudar igual de todo. Por ejemplo, ese bicho nuevo de Tatamá, del páramo de Tatamá, lo encontró en realidad fue una amiga. Y yo no estaba buscando bichos ya porque yo no esperaba encontrar a esa altura. Y ella lo vio. Y yo como que, pero como que hay un membracio acá. Y ya después empezamos a buscar en la misma planta en otras zonas y encontramos más individuos. Entonces era como que ya desde eso yo dudo de todo. Ya, maravilloso. Nos gustó mucho, por acá Juan José Flores comenta que le gustó mucho, a nosotros también nos encantó este tema. Muchas gracias por compartir todo este conocimiento, Camilo. Muchas gracias a todos los participantes, los que estuvieron pues en esta presentación. Bueno, muchas gracias. Listo. Esperaremos pues tener el video listo y ya lo publicaremos en nuestras redes sociales como Museo ITM. Estaríamos pues en diversas redes sociales. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches. Feliz noche. Hasta luego. Gracias.